También los hortalizas o los vegetales de consumo deben tener una adecuada limpieza, ¿no? Prevención bastante difícil en zonas endémicas. Hay que mejorar, elevar el nivel de vida de acuerdo a las condiciones que se presentan, mejorar las viviendas, esto es agua potable, eliminación apropiada de heces humanas, canalización, utilización de letrinas. Bueno, esto obviamente ya es bastante sencillo de lo que uno puede ver, ¿no? ¿Verdad? Esto ya lo hemos visto, lo que yo decía, para que podamos identificar, pero hay otro cuadro más sencillo al respecto, ¿no? Para mencionar acá, pero todo esto. ¿Qué significa amebiasis extraintestinal? Estoy avanzando porque lógicamente el próximo día miércoles vamos a dar un examen, ¿verdad? Entonces, guardando un poco por localización, por ejemplo, de la enfermedad crónica a nivel de hígado, al pulmón. El hígado pasa a los pulmones, piel y neuronas y también puede llegar al cerebro. Entonces, una meningoencefalitis amebiana secundaria, que después ya explicaremos por qué hablamos de meningoencefalitis amebiana secundaria. La amebiasis hepática. El hígado es la localización más importante después del colon, ¿no? La puerta de entrada, aparte del intestino, la cual justamente ha sufrido la invasión del enfermedad y se dirige por vía portal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Migración de trofozoides. Lo característico es absceso hepático amebiano, complicado. Sí. Ahora, vuelvo a repetir, ¿no? En general, no todos los pacientes que vamos a ver, o se va a ver en futuro, o vamos a conocer, van a presentar ya sea una complicación o una amebiasis extraintestinal. En algunos casos puede llegar a la amebiasis intestinal y se puede solucionar. Invasión, trombosis de los vanos porta y producir necrosis, microabscesos, ¿no? Y en algún momento puede haber la formación de pequeños focos que contienen trofozoitos y células mononucleares, pero ya vamos a ver cómo se realiza, no siempre se tiene que identificar. ¿Okay? El abdomen globuloso con una hepatomegalia, cuadro clínico, dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre, hepatomegalia. El absceso siempre o generalmente se va a complicar con una sobreinfección bacteriana, ¿no? La ruptura del absceso se puede realizar, o sea, se ha infectado al paciente y se es hacia el tórax produciendo graves complicaciones pulmonares, lo cual estamos hablando de una amebiasis neuropulmonar. ¿Cómo hago el diagnóstico de una amebiasis hepática? Primeramente tiene importancia lo que es la parte de imagenológica, ecografía, tomografía. Inmunológico, la prueba de ISA, que es la más utilizada, ¿no? Y en algún momento en el material del absceso puede hacer la búsqueda patológica. ¿Ya? El tratamiento de amebiasis hepática, puse aquí metronidazol bioral, pero realmente es inyectable. Metronidazol que ingresa, por ejemplo, se da en 100 ml de muestra de solución glucosada, etc. Se complementa con otro antiparasitario, secnidazol, nidazol, etc., ¿no? Entonces, decía metronidazol bien inyectable. Ok, ahí tenemos. Cuando hablamos de a ver, ahora sí, para que todos entremos en una atención, es importante, no es solamente nuestro grupo, ¿no? Entonces, nuestro grupo no significa que o cambie el sentido, puede ser más imágenes en la parte de la clase. Sin embargo, voy explicando y voy relatando para que es la obligación de nosotros, yo por lo menos como estudiante, y nosotros como estudiantes no podíamos estar distrayéndonos. Generalmente éramos sujetos a un montón de preguntas. Entonces teníamos que estar atentos, teníamos que estar tomando apuntes, teníamos que estar verificando. No había tanto, y no es que me sienta mal. Yo siento más bien porque generalmente la explicación y la lectura era mucho más adecuada de libros, ¿no? Ahora agarramos el celular, llega todo. Tenemos la obligación de pasarle las diapositivas, ¿no? Pero sin embargo es importante la parte de atención, ¿no? Porque yo no me leo todo, voy dando alguna que otra cosa y voy explicando, ¿no? Por ejemplo, se rompe el absceso
hepático amebiano y se produce un conducto anormal, una fístula. Se disemina hematócrito. El paciente va a presentar tos, expectoración, dolor torácico, ¿no? Disnea. Muchas veces elimina el contenido necrótico de color chocolate, que hay que hacer la diferencia con otras enfermedades. Signos de derrame o consolidación pulmonar, ¿no? El paciente se encuentra mal extraordinario, porque muchas veces ya un compromiso pulmonar con la colítica se va a producir un paciente que tiene muchas veces como una enfermedad de base o la condición del paciente, que puede ser un paciente, por ejemplo, en situación de cáncer, ¿no? Entonces, ahí vienen los exámenes imagenológicos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se ha roto el absceso? Sintomatología pulmonar, se produce una fístula. Y el diagnóstico se confirma con pruebas celulares. Pero puede ocurrir que se fistuliza y va a producir una amebiasis cutánea y de las mucosas. Entonces, la amebiasis intestinal aguda complicada. La rectitis amebiana, muchas veces el paciente presenta lesiones a nivel del ano, por ejemplo, constituyendo úlceras perianales. Generalmente, vuelvo a repetir, esto se va a producir mayormente en grupos de población con bajas condiciones de defensa, bajas defensas, condiciones inclusive de el paciente está viviendo en la calle, lo vemos, ¿no? O que son grupos de pacientes, no todos los pacientes enferman, ¿no? Llegan a los hospitales, se identifican en todos los países, ¿no? No solamente en América o en Latinoamérica, sino que puede ocurrir también, ¿no? Y fistulización. Ahora, esto de acá, absceso cerebral amebiano, siempre es una localización amebiana secundaria, porque más adelante hablaremos de la amebiasis, ¿no? Lo que es amebiasis, por ejemplo, lo que es la meningitis amebiana primaria, producida por lo que son las amebas de vida libre, ¿no? Entonces, la mayoría de los pocos casos conocidos están siendo presentados porque hay una perforación por necroreceptor. El paciente realmente se va a identificar lo que vienen a ser las amebiasis sistémicas, ¿no? Y además, esto lo vemos por autopsia. Mencionamos cabalmente, pero no hay también el paciente sea infectado, sino llega a la enfermedad histolítica y produce un cuadro bastante intenso. Entonces, diagnóstico por autopsia significa que el paciente ya ha fallecido con una amebiasis o tiene algún otro tipo de infección. La amebiasis cerebral, ¿no? Ya localizó amebiana secundaria, diseminación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a hacer un alto, no es que voy a acabar la clase, sino para que conversemos antes de, porque el próximo día, miércoles, ¿no? Tendremos en primer lugar la clase práctica